En la antigua Roma, bajo el constante temor de las persecuciones, surgió la figura de un joven llamado Tarcisio. No era más que un adolescente, pero su fe lo elevaba por encima de muchos. En una época donde el simple hecho de profesar el cristianismo podía costar la vida, Tarcisio se destacó por algo mucho más profundo, su amor inquebrantable por la Eucaristía. En tiempos donde la oscuridad parecía apoderarse de cada rincón, su luz brillaba con una intensidad que inspiraba a todos aquellos que lo conocían. Era un muchacho común a los ojos de cualquiera, pero lo que lo hacía especial era su devoción. Su juventud no fue impedimento para abrazar una fe que pocos adultos se atrevían a profesar abiertamente. En una Roma gobernada por el miedo y la brutalidad hacia los cristianos, él entendía que su vida tenía un propósito mayor, proteger lo que más valoraba, el cuerpo de Cristo presente en la Eucaristía. Desde temprana edad, había comprendido el significado profundo de este sacramento, lo que le permitió desarrollar un valor fuera de lo común para su edad. Imagina ser tan joven y tener que enfrentar ese tipo de decisiones, proteger tu fe o rendirte al terror que reinaba en las calles. Tarcisio eligió la primera opción sin dudarlo, con una firmeza que, hasta hoy, sigue inspirando a quienes escuchan su historia. Sin espada ni escudo, con tan solo su fervor, se convirtió en un protector de la Eucaristía. A medida que las persecuciones se intensificaban, su misión también lo hacía, y él la abrazaba con la tranquilidad de quien sabe que está defendiendo lo más sagrado. En ese contexto hostil, Tarcisio vivió con la certeza de que, aunque sus días fueran contados, su fe permanecería. Sus acciones no fueron impulsivas ni temerarias, sino que brotaron de un corazón lleno de amor hacia Cristo. Esta pasión lo llevó a tomar decisiones que marcarían no solo su vida, sino también la de generaciones de cristianos. De alguna manera, él sabía que su testimonio era necesario para sostener la fe de un pueblo asediado, y no dudó en asumir su rol, sin importar el costo. El destino de Tarcisio estaba inevitablemente entrelazado con el de la Eucaristía. Sabía que su misión no era una tarea fácil, pero su juventud no lo detuvo. Al contrario, fue precisamente esa juventud la que le dio la audacia y el coraje para desafiar las normas de su tiempo. Con la mirada puesta en lo eterno, estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo, cualquier peligro, con tal de cumplir con el llamado que sentía en su corazón. Y es que, en medio de la persecución, Tarcisio entendió lo que muchos otros no veían, que proteger la Eucaristía no era solo una cuestión de salvaguardar un rito, sino de proteger el corazón mismo del cristianismo. Su sacrificio, aunque trágico, sería el testimonio vivo de lo que significa entregarse por completo a la fe. Consciente de los riesgos, siguió adelante, sabiendo que su ejemplo resonaría mucho después de que las voces de los perseguidores se hubieran apagado. Pocos jóvenes, incluso en su tiempo, habrían tenido la capacidad de soportar tanta presión. Pero Tarcisio, con una madurez espiritual notable, aceptó su destino con serenidad. Él sabía que su fe lo conectaba con algo mucho más grande, con una verdad eterna que ningún emperador podía silenciar. Ese conocimiento profundo, esa convicción inamovible, lo llevaron a convertirse en un verdadero héroe de la fe, un mártir que dejó un legado imborrable. Y así, Tarcisio se preparó para enfrentar lo que vendría. Sabía que cada paso que daba lo acercaba más a un destino trágico, pero no estaba solo. La presencia divina lo acompañaba, fortaleciendo su espíritu y dándole la certeza de que, al final, su sacrificio no sería en vano. Desde muy joven, Tarcisio fue reconocido por su entrega como acólito, un servicio que no era solo un deber, sino un reflejo de su profundo amor por Cristo. Cada día, se le veía más comprometido, más inmerso en la vida litúrgica. No era solo una tarea que cumplía, sino una forma de vivir su fe de manera tangible. Para él, asistir en el altar no era un simple ritual, era una oportunidad para estar más cerca de la presencia divina, especialmente a través de la Eucaristía, el sacramento que tanto valoraba.
Lo que lo distinguía de otros jóvenes no era solo su devoción, sino su disposición a aprender y enseñar con el ejemplo. Muchos de los que lo conocieron veían en él un faro de inspiración. Tarcisio, aunque de corta edad, poseía una madurez espiritual que lo hacía destacar entre sus compañeros. Sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra, y su presencia en las ceremonias litúrgicas infundía un sentido de reverencia que pocos podían igualar. Siempre estaba dispuesto a servir, no porque se lo pedían, sino porque lo sentía profundamente. El servicio litúrgico era para él una forma de honrar a Dios en cada pequeño detalle. Cada movimiento, cada oración, era una expresión de su amor a Cristo. Y no pasaba desapercibido. Aquellos que compartían con él esos momentos en el altar notaban su seriedad y su fervor, lo que los animaba a seguir su ejemplo. Era evidente que Tarcisio había encontrado en la Eucaristía el centro de su vida, y su dedicación lo demostraba en cada momento que servía. Su entrega total al servicio litúrgico dejó una huella en la comunidad cristiana de Roma. La fe de Tarcisio lo impulsaba a hacer más de lo esperado, y su fervor contagió a muchos otros. Entre los jóvenes cristianos de su época, él era un modelo a seguir, alguien que mostraba cómo la fe podía vivirse intensamente, aún en medio de las pruebas. Su disposición para servir en el altar se convirtió en una puerta para que otros jóvenes se acercaran a Cristo de la misma manera. No se trataba solo de cumplir con un deber, sino de acercarse más a Dios, y eso, Tarcisio lo sabía bien. Además, su amor por Cristo no se limitaba al altar. Lo que lo hacía realmente especial era cómo llevaba esa devoción a su vida cotidiana. Cada día, en cada pequeña acción, reflejaba su compromiso con el Evangelio. Para Tarcisio, la fe no era algo que se guardaba en secreto, era algo que se vivía de forma plena y abierta. Y eso, en tiempos de persecución, requería un valor extraordinario. Su vida era un testimonio viviente de lo que significaba ser un verdadero seguidor de Cristo. Los jóvenes de su comunidad lo veían con admiración. No solo por su rol como acólito, sino por la forma en que personificaba el amor cristiano en cada aspecto de su vida. Era imposible no sentirse atraído por su ejemplo, por su determinación de poner a Cristo en el centro de todo. Su influencia fue tal que, aun después de su martirio, muchos continuaron hablando de su devoción y su servicio, inspirando a generaciones de acólitos a lo largo de los siglos. Tarcisio tenía claro que su papel como acólito no era simplemente una responsabilidad religiosa. Era un llamado, una misión que debía cumplir con todo su ser. A través de su servicio, demostró que el amor a Cristo no conoce límites de edad ni de circunstancias. En medio de las dificultades de su tiempo, su entrega total era una señal de esperanza y fe inquebrantable, un ejemplo de cómo se puede servir a Dios con todo el corazón. Y así, mientras muchos se preguntaban cómo un joven podía tener tanta convicción, Tarcisio continuaba su camino, sabiendo que su vida, por más corta que fuera, tenía un propósito eterno. Su servicio como acólito fue solo el comienzo de un destino mucho mayor, uno que se revelaría de manera heroica en los días venideros. La responsabilidad que cayó sobre los hombros de Tarcisio no era algo que se asignara a cualquiera. En tiempos de persecución, cuando ser descubierto como cristiano significaba la muerte, llevar la Eucaristía a los encarcelados era una misión peligrosa. Y sin embargo, a pesar de su juventud, fue precisamente Tarcisio quien fue elegido para esta tarea sagrada. La confianza que depositaron en él decía mucho de su carácter y de la firmeza de su fe. No era solo un joven valiente, era alguien en quien la comunidad veía un espíritu de entrega total a Dios. El emperador Valeriano había desatado una de las persecuciones más cruentas contra los cristianos, buscando erradicar esta fe que se propagaba con fuerza en todo el imperio. Los cristianos eran capturados y llevados a prisión, condenados por no renunciar a su fe. En medio de este terror,
había quienes todavía se preocupaban por sostener espiritualmente a los encarcelados, y la Eucaristía era su fuente de consuelo y fortaleza. Sin embargo, llevar el cuerpo de Cristo a aquellos que estaban tras las rejas era una misión casi suicida. Tarcisio, comprendiendo la importancia de esta tarea, no vaciló en aceptarla. Sabía muy bien los riesgos, pero para él, el valor de la Eucaristía superaba cualquier temor. En su corazón, estaba convencido de que el alimento espiritual que llevaba consigo podía dar esperanza y vida a los prisioneros cristianos, incluso en medio de sus sufrimientos. Cada vez que tomaba la Eucaristía en sus manos, lo hacía con una reverencia absoluta, consciente de que estaba llevando algo mucho más grande que su propia vida. La elección de Tarcisio no fue casualidad. Los líderes cristianos sabían que este joven tenía la fuerza interior para cumplir con esta misión. Aunque muchos habrían dudado, él aceptó sin dudarlo. Sabía que cada paso que daba, cada vez que se dirigía a las cárceles, estaba poniendo en juego su vida. Pero su amor por Cristo y su deseo de servir a los demás lo impulsaban a seguir adelante, aún en medio del peligro. Cada vez que caminaba por las calles de Roma con la Eucaristía, lo hacía con una valentía que solo puede venir de una fe profunda. Las cárceles romanas, sombrías y llenas de sufrimiento, eran lugares de desesperación. Pero para los cristianos prisioneros, la visita de alguien como Tarcisio traía un rayo de esperanza. Saber que aún podían recibir la Eucaristía en medio de tanto dolor era un recordatorio de que no estaban solos, de que Cristo seguía presente en sus vidas, incluso en los momentos más oscuros. Y Tarcisio, con su dedicación, era el puente que conectaba a estos prisioneros con la presencia divina. No era solo una misión física, era un acto de amor. Tarcisio entendía que estaba llevando algo más que el pan y el vino consagrados. Estaba llevando el mismo consuelo y esperanza que los cristianos necesitaban para mantener su fe viva. Para él, este servicio era un honor, una oportunidad para ser parte del plan divino, aun cuando sabía que cada vez que salía, podría ser la última. Pero no había lugar para el miedo en su corazón, porque su confianza en Cristo era absoluta. La vida de Tarcisio ya no le pertenecía. Había entregado su voluntad a Dios de manera total, y llevar la Eucaristía a los encarcelados se había convertido en su misión más importante. En cada viaje que hacía, lo movía una única certeza: Cristo estaba con él. Y con esa seguridad, avanzaba por las calles de Roma, sabiendo que su misión tenía un propósito mucho mayor que lo que sus ojos podían ver. La persecución podía arreciar, pero la fe de Tarcisio permanecía inquebrantable. Este llamado que aceptó con tanta determinación sería lo que definiría su vida. Cada paso que daba hacia las prisiones lo acercaba más a su destino final, uno que transformaría su vida en un ejemplo eterno de coraje y entrega. Un día, mientras Tarcisio llevaba la Eucaristía escondida cerca de su pecho, se encontró con un grupo de jóvenes paganos que, al notar que cargaba algo, comenzaron a acosarlo. Era un tiempo donde el odio hacia los cristianos estaba en su punto más alto, y cualquier indicio de pertenecer a esta fe podía despertar la violencia más brutal. A pesar de su juventud, Tarcisio sabía que no podía revelar lo que llevaba, porque no solo estaba en peligro su propia vida, sino algo mucho más sagrado: el cuerpo de Cristo. Los paganos, curiosos y malintencionados, insistieron en saber qué llevaba. Tal vez creían que era algún objeto valioso, pero Tarcisio, con firmeza, se negó a entregar lo que protegía. Sabía que estaba en una situación crítica, pero en su corazón solo había un propósito: resguardar la Eucaristía a toda costa. La situación comenzó a escalar rápidamente, y los jóvenes, frustrados por su resistencia, decidieron usar la fuerza para descubrir su secreto. Tarcisio fue empujado, golpeado, pero nunca dejó de aferrarse al sacramento. A cada golpe que recibía, su determinación se fortalecía. Sabía que no podía permitir que la Eucaristía cayera en manos que no comprendían su valor, en manos que la profanarían.
Para él, ese era el tesoro más grande que podía existir, y protegerlo era más importante que su propia vida. Los paganos no comprendían la magnitud de lo que él guardaba en su pecho, pero Tarcisio lo sabía muy bien. El ataque se volvió cada vez más violento, pero Tarcisio, con su cuerpo magullado, seguía protegiendo el sacramento. A pesar de ser superado en número y de estar frente a una situación sin escapatoria, nunca dejó que el miedo lo paralizara. Lo que lo sostenía no era la fuerza física, sino su fe. Sabía que lo que estaba haciendo era correcto, que aunque su vida estuviera en riesgo, su alma estaba protegida por el mismo Cristo a quien servía. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación, si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. La furia de los jóvenes paganos solo aumentó al ver que Tarcisio no cedía. Los golpes se intensificaron, pero él, con una fuerza que no parecía de este mundo, continuó protegiendo el tesoro que llevaba. Era como si su cuerpo, aunque joven y frágil, hubiera sido fortalecido por la presencia divina. En su corazón, estaba listo para cualquier cosa, incluso la muerte, si eso significaba cumplir con su misión. Para él, no había mayor honor que entregar su vida por Cristo. Finalmente, el asalto llegó a su clímax. Tarcisio, herido y agotado, seguía aferrado al sacramento con todo lo que le quedaba. Los jóvenes, al ver su determinación, se enfurecieron aún más y le dieron el golpe fatal. Pero incluso en su último aliento, Tarcisio no dejó de proteger aquello que tanto valoraba. Cayó al suelo, pero nunca soltó la Eucaristía. Hasta el último momento, su fe y su amor por Cristo fueron más fuertes que cualquier dolor o sufrimiento físico. Aquellos jóvenes paganos quizás no entendieron lo que habían hecho. Para ellos, solo era un muchacho testarudo que se negaba a entregar lo que llevaba. Pero lo que no sabían es que, al atacar a Tarcisio, estaban siendo testigos de un acto de valentía y fe tan puro, que su historia resonaría a lo largo de los siglos. El martirio de Tarcisio no fue una derrota, sino un triunfo de la fe, un testimonio poderoso de lo que significa entregar la vida por lo más sagrado. Y así, en ese día trágico, el joven Tarcisio selló su destino como mártir. Su cuerpo cayó, pero su espíritu se elevó, llevando consigo la gloria de haber protegido a Cristo hasta el final. El sacrificio de Tarcisio no fue en vano. Al conocerse su muerte, la comunidad cristiana quedó profundamente impactada. Un joven, apenas un niño, había dado su vida para proteger lo más sagrado de la fe, la Eucaristía. Su martirio no fue solo un acto de valentía, sino una prueba tangible de lo que significaba amar a Cristo por encima de todo. Este sacrificio resonó de una manera única entre los cristianos, especialmente en una época donde la persecución intentaba apagar la luz de su fe. La historia de Tarcisio comenzó a extenderse rápidamente entre los creyentes, quienes veían en él un ejemplo a seguir. Si un joven había sido capaz de dar su vida para defender el sacramento, ¿qué excusa podían tener los adultos para no valorar con el mismo fervor el misterio de la Eucaristía? Su martirio se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de este sacramento en la vida cristiana. No se trataba solo de un rito, sino del mismo Cristo presente en cuerpo y alma, algo por lo cual valía la pena morir. Cada vez que los cristianos se reunían en secreto para celebrar la misa, el recuerdo de Tarcisio estaba presente. Su valentía había encendido una chispa en sus corazones.
Sabían que la fe no podía ser algo a medias, algo que se viviera solo cuando era conveniente. Tarcisio había mostrado con su vida y su muerte que la Eucaristía merecía ser defendida, amada y venerada con todo el ser. Su sacrificio no solo había protegido el sacramento en aquel momento, sino que había fortalecido la fe de una comunidad entera. Lo que más inspiraba a quienes escuchaban la historia de Tarcisio no era solo su edad, sino su determinación inquebrantable. A pesar de ser joven, entendía el valor de lo que protegía, mucho más que muchos adultos. Su devoción a la Eucaristía tocó profundamente los corazones de quienes estaban dispuestos a arriesgar todo por su fe, pero también desafió a aquellos que aún dudaban. ¿Cómo podían permanecer tibios en su fe cuando un niño había mostrado más coraje y entrega que muchos de ellos? A lo largo del tiempo, el testimonio de Tarcisio comenzó a trascender las fronteras de Roma. Su historia viajó de boca en boca, llegando a cristianos en otras partes del imperio. Dondequiera que llegaba su relato, el impacto era el mismo, un llamado a valorar la Eucaristía de manera más profunda, a no dar por sentado lo que Cristo había dado a su iglesia. Para muchos, Tarcisio se convirtió en un símbolo de lo que significaba vivir una vida verdaderamente entregada a Dios, incluso a una edad temprana. No era raro escuchar en las reuniones clandestinas de los cristianos palabras de admiración por el joven mártir. Su ejemplo animaba a otros a mantener la fe, a no retroceder ante el miedo a la persecución. Tarcisio, en su corta vida, había dejado un legado que no solo perduraría en la memoria de quienes lo conocieron, sino que inspiraría a generaciones enteras. Su martirio era un testimonio de la fe viva, una fe que no se detenía ante la amenaza de la muerte. Así, el martirio de Tarcisio se convirtió en una fuente de fortaleza para los cristianos perseguidos. Su muerte no fue una derrota, sino una victoria espiritual que demostró que la verdadera fuerza no reside en la edad o el poder físico, sino en la fe profunda y el amor a Dios. Su sacrificio seguía hablando incluso después de su último aliento, recordando a todos que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, algo que debe ser amado y protegido con todo el corazón. Y aunque su vida terminó de manera trágica, su ejemplo siguió vivo, inspirando a los cristianos a valorar el don precioso que es la Eucaristía. Para muchos, Tarcisio se convirtió en un símbolo de la verdadera devoción, una que no conoce límites ni condiciones. La figura de San Tarcisio ha llegado a ser un símbolo especial para todos aquellos que, desde temprana edad, sirven en el altar. Como patrón de los acólitos y monaguillos, su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración para los jóvenes que desean dedicar su vida al servicio litúrgico. La razón de esta devoción no es solo su juventud, sino su profundo amor por la Eucaristía y su valentía para defenderla hasta el final. Cada monaguillo que viste una sotana, cada acólito que se prepara para el servicio, encuentra en San Tarcisio un modelo de fidelidad y entrega. El servicio litúrgico no es solo un conjunto de actos ceremoniales, es una oportunidad para estar más cerca de lo sagrado. En su tiempo, Tarcisio comprendía esta verdad con una claridad que muchos adultos habrían envidiado. Para él, no se trataba solo de una tarea, sino de una vocación. El simple hecho de poder estar tan cerca de la Eucaristía, de participar en los misterios de la fe, era un privilegio que él valoraba profundamente. Y hoy, cada joven que sigue sus pasos en el altar, lleva consigo ese mismo sentido de responsabilidad. La Iglesia ha reconocido en San Tarcisio una imagen perfecta de lo que significa servir a Cristo en el altar. Su vida es un recordatorio de que la labor del acólito va mucho más allá de encender velas o portar el incienso. Es un servicio al mismo Cristo presente en la Eucaristía, un servicio que, si es realizado con amor y devoción, puede transformar la vida de quienes lo realizan. A través de su ejemplo, los jóvenes son llamados a ver su servicio como una oportunidad para crecer en su fe y acercarse más a Dios. Es precisamente en la juventud de Tarcisio donde muchos encuentran una inspiración única. A menudo,
Los jóvenes se ven tentados a pensar que la fe es algo que se desarrolla más adelante en la vida. Pero Tarcisio demostró que, incluso siendo un niño, es posible amar a Dios con todo el corazón y servirle con toda el alma. Su devoción a la Eucaristía, su compromiso con el servicio litúrgico, y su disposición a dar su vida por lo que creía, son lecciones poderosas para aquellos que desean seguir sus pasos. La Eucaristía, en el centro de la fe cristiana, es el don más preciado que la Iglesia tiene para ofrecer. Y Tarcisio lo entendía mejor que muchos. Por eso, su vida se ha convertido en un llamado a los acólitos y monaguillos de todo el mundo a valorar el misterio que tienen el privilegio de servir. En cada misa, en cada celebración, ellos también están participando en un acto divino, acercando a Cristo a la comunidad y, a su vez, acercándose ellos mismos a la santidad. Además, la devoción a San Tarcisio ha ido creciendo no solo entre los acólitos, sino también entre los fieles en general, que ven en él un ejemplo de entrega total a Dios. Su vida sencilla, pero extraordinaria, ha inspirado a generaciones de cristianos a buscar una relación más profunda con la Eucaristía, a no ver el servicio litúrgico como una mera formalidad, sino como un acto de amor y reverencia hacia Cristo. Para Tarcisio, estar cerca de la Eucaristía era lo más importante, y es esa misma pasión la que anima a tantos jóvenes a seguir su ejemplo. La influencia de San Tarcisio se extiende más allá de los confines de la Iglesia. Su legado espiritual ha inspirado a aquellos que buscan un sentido de propósito en su servicio, recordándoles que incluso los actos más pequeños, cuando se hacen con amor, tienen un valor inmenso ante los ojos de Dios. Su vida y su martirio nos enseñan que el servicio a Cristo en el altar es un privilegio, una oportunidad para crecer en la fe y para acercarse más a la santidad. Así, cada vez que un acólito o monaguillo se acerca al altar, lo hace bajo la protección y el ejemplo de San Tarcisio. Sabiendo que este joven mártir sigue siendo un testimonio vivo de lo que significa entregar el corazón a Cristo y servirle con todo el ser. La historia de San Tarcisio ha trascendido las fronteras del tiempo, manteniéndose viva a través de los siglos. Aunque fue un joven que vivió en el siglo III, su ejemplo ha continuado inspirando a generaciones, especialmente a los jóvenes, quienes encuentran en él un símbolo de valentía, fidelidad y amor inquebrantable a Cristo. No es difícil entender por qué, en una sociedad que a menudo subestima el potencial y la fuerza espiritual de los jóvenes, Tarcisio se destaca como un modelo que muestra que la edad no es un obstáculo para una entrega total a Dios. Cada vez que la historia de San Tarcisio es contada, especialmente a los jóvenes, algo en ellos se despierta. Su sacrificio es una llamada a vivir con valentía en un mundo que, como en tiempos de Tarcisio, a menudo es hostil a la fe. Los jóvenes de hoy enfrentan sus propias pruebas y desafíos, y al conocer la vida de este mártir, descubren que ellos también son capaces de grandes actos de amor y sacrificio. Tarcisio les recuerda que la verdadera valentía no reside en la fuerza física, sino en la fortaleza del corazón y la fe. A lo largo de la historia, muchos jóvenes cristianos han encontrado en San Tarcisio no solo un patrón, sino un amigo espiritual, alguien a quien acudir en momentos de duda o dificultad. Su vida y su martirio son un recordatorio constante de que seguir a Cristo implica, a veces, ir contracorriente, pero que siempre vale la pena. La devoción a San Tarcisio ha sido, para muchos, una fuente de consuelo y fortaleza en momentos donde ser fiel a Cristo puede parecer un desafío imposible. Las iglesias, colegios y movimientos juveniles a menudo recurren a la figura de San Tarcisio para motivar a los jóvenes a vivir su fe con autenticidad y sin miedo. A través de él, descubren que la santidad no es algo reservado a los ancianos o a los grandes líderes de la iglesia, sino que también es posible para ellos. En su historia, encuentran el valor para ser diferentes, para hacer luz en medio de las sombras, y para no avergonzarse de su fe, incluso cuando el mundo alrededor no lo comprende.
La veneración a San Tarcisio ha perdurado especialmente en comunidades donde el servicio a la Iglesia se toma en serio desde la juventud. Los acólitos y monaguillos, quienes ya ven en él a su patrón, lo honran no solo con oraciones, sino con su servicio diario en el altar. Para ellos, San Tarcisio es un recordatorio constante de que cada pequeña tarea que realizan, desde encender una vela hasta portar el incensario, tiene un valor incalculable cuando se hace con el corazón lleno de amor por Cristo. Incluso fuera de las iglesias, la historia de San Tarcisio ha sido narrada en familias, inspirando a los jóvenes a tomar su fe en serio. En un mundo que a menudo presenta distracciones y tentaciones, el ejemplo de un joven que eligió la fidelidad sobre su propia vida se convierte en una luz guía para aquellos que buscan vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Su devoción sigue siendo un faro que atrae a aquellos que desean encontrar el verdadero sentido de su vida en Cristo. Hoy en día, los jóvenes que escuchan la historia de San Tarcisio se sienten motivados a abrazar su fe con mayor coraje. Lo ven no solo como un mártir del pasado, sino como un compañero espiritual en sus propias luchas diarias. Es un testimonio vivo de que, con fe y determinación, pueden enfrentarse a cualquier desafío que el mundo les presente. Y, como Tarcisio, ellos también pueden encontrar en la Eucaristía la fuerza y el consuelo necesarios para seguir adelante. Cada 15 de agosto, la Iglesia celebra con solemnidad la fiesta de San Tarcisio. Este día no es solo una ocasión para recordar su martirio, sino para renovar la inspiración y la fortaleza que su testimonio ofrece a los cristianos de todas las edades. En el calendario litúrgico, esta fecha es un recordatorio de que, aunque Tarcisio fue un joven de pocos años, su sacrificio y su devoción han dejado una huella indeleble en la historia de la fe. Durante esta celebración, muchas comunidades realizan procesiones y liturgias especiales en honor a San Tarcisio. Los acólitos y monaguillos, en particular, se sienten especialmente conectados con este día, ya que su patrón les recuerda la gran dignidad y responsabilidad de su servicio en el altar. Es un momento de reflexión, donde no solo se honra el pasado, sino que también se renueva el compromiso de servir a Cristo con amor, valentía y devoción, tal como lo hizo Tarcisio. Este día festivo es una oportunidad para que los fieles recuerden que la santidad no está reservada para unos pocos, sino que está al alcance de todos, sin importar la edad o el estatus. La vida de Tarcisio nos enseña que el camino hacia la santidad pasa por decisiones diarias, por pequeños actos de fidelidad y por una entrega total a la voluntad de Dios. Cada vez que se celebra su fiesta, la comunidad cristiana se ve impulsada a vivir con mayor entrega y amor por la Eucaristía, el corazón mismo de la fe. En diferentes partes del mundo, la devoción a San Tarcisio sigue creciendo, especialmente entre los jóvenes. Su martirio no es solo una historia antigua, es un testimonio vivo que sigue tocando corazones y fortaleciendo almas. En cada celebración del 15 de agosto, se revive esa fuerza espiritual que él ofreció con su vida. Su fiesta se convierte en un recordatorio de que el cristianismo siempre ha sido una fe viva, sostenida por hombres y mujeres que, como Tarcisio, no temen dar su vida por amor a Cristo. El 15 de agosto no es solo una fecha en el calendario litúrgico, es un día que invita a la comunidad a reflexionar sobre el valor de la Eucaristía. Para Tarcisio, ese sacramento era el tesoro más valioso, uno que merecía ser protegido a toda costa. En su fiesta, los cristianos son llamados a valorar de la misma manera este don sagrado, a redescubrir el misterio que encierra y a renovar su fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La festividad de San Tarcisio también es un momento para que los jóvenes sean desafiados a seguir su ejemplo. En un mundo que ofrece muchas distracciones, su vida nos recuerda que hay algo mucho más grande por lo que vale la pena luchar, la fe. Su valentía y entrega son una llamada a vivir con autenticidad, a no tener miedo de defender lo que es verdadero y a caminar con confianza, sabiendo que Dios nunca abandona a quienes le siguen con un corazón sincero. Cada año, al celebrarse su fiesta,
los cristianos alrededor del mundo se reúnen no solo para recordar su sacrificio, sino para renovar su compromiso con la fe. Es un día de celebración, pero también de reflexión, donde la vida de San Tarcisio se presenta como un faro de esperanza. Su martirio, lejos de ser una tragedia, es una fuente de vida y fortaleza para todos aquellos que buscan vivir su fe con el mismo amor y devoción que él mostró. San Tarcisio nos deja un legado increíble de valentía, amor a la Eucaristía y fidelidad a Cristo, especialmente para los jóvenes que lo ven como un modelo a seguir. ¿Sabías que un joven podía ser tan valiente y fiel como lo fue San Tarcisio? ¿Conocías esta historia o te ha sorprendido? Si alguna vez has pedido la intercesión de San Tarcisio y recibido una gracia, nos encantaría leer sobre eso en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre la vida de los santos que tanto nos inspiran. Comparte este video con alguien que también podría encontrar fuerza en la historia de San Tarcisio. Y si quieres conocer más sobre la vida de otros santos, te invito a ver uno de los próximos videos que aparecerá en la pantalla. Que Dios te bendiga. Y viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.